Dios bendiga. Qué bueno es el Señor, amén. Bondadoso y misericordioso es nuestro Rey. Qué bueno que le servimos a un Dios de misericordia. A un Dios de misericordia, dice. Amén. Le servimos a un Dios de misericordia. Que no nos paga a nosotros de acuerdo a lo que nosotros merecemos, sino que nos paga de acuerdo a su gran gracia. Y por su gracia, nosotros estamos esta noche aquí, sirviendo y adorando el nombre de nuestro Señor. Entonces me toca hablar, según la corriente que se está tomando, el curso que tenemos es de hablar de Nehemías. Este hombre que fue un hombre usado por el Señor, que entre él y Esdras trajeron una revolución, una reforma en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. A principios del estudio se había hablado de las razones, me supongo, por las cuales el pueblo de Israel estaba pasando por este proceso. Se había comentado de qué a ellos lo había llevado a estar en esa situación. Y no es secreto para nosotros que precisamente la manera en que ellos se alejaron de Dios llevó a este pueblo a estar en la condición de esclavitud que estaban viviendo en esa época. Y que Dios utilizó a un hombre llamado Nehemías y también a Esdras para hacer que el pueblo de Israel volviese al Señor y sean reconstruidas las murallas de Israel, de Jerusalén, y asimismo también el templo. Y nosotros podemos ver en el capítulo 9 que me toca hablar de dónde radicó la victoria del pueblo de Israel y la reconstrucción no solamente de las murallas sino también del templo. Y la clave está en algo que nosotros conocemos muy bien y se llama humillación. Nosotros al sol de hoy somos cristianos y le servimos al Señor y contamos con su gracia porque nos humillamos ante el Señor y lo reconocimos como único y suficiente Salvador y como el único que tiene potestad de limpiar nuestros pecados. Entonces, en los capítulos anteriores se habían comentado de los inconvenientes que tuvieron el pueblo, de la manera en que el pueblo se estuvo manejando, de la manera que personas que se oponían a que esta nación se levantara se habían manifestado, y de cómo el pueblo de una manera y de otra se había separado de los estatutos de Dios, se habían mezclado con pueblos paganos, los cuales Dios había ordenado que no se juntasen. Pero estas personas se habían anidado, se habían entrelazado con personas paganas, las cuales Dios le había dicho insistentemente de que no se juntasen porque iban a tomar la costumbre de estos pueblos, los cuales Dios había desechado y le había entregado esa tierra por heredad a ellos. Pero en el transcurso del libro vemos cómo el pueblo empieza a dar pasos positivos para su libertad y también para su reconstrucción. Y el capítulo 9 es el capítulo para mí clave por el cual este pueblo logra levantarse de las cenizas, y no por su fuerza, sino por la fuerza del Señor. Y el encabezado dice: Esdras confiesa los pecados de Israel. En el libro de Esdras, también capítulo 9, va de la mano con este y dice confesión de Esdras. Dice oración de confesión de Esdras.
Los dos capítulos hablan del mismo día y de la misma confesión. Y cuando la Biblia recalca algo es porque tiene una connotación importante. Se toma el lujo de, en 2 libros, hablarte de algo, de lo mismo. Y es porque esto marcó algo poderoso, positivo y provechoso para el pueblo de Dios. Y es bueno que nosotros como hijos de Dios, cristianos, aprendamos de la palabra lo que la palabra nos enseña para tener efectos positivos en nuestras vidas, en la congregación, como familia, como esposo, como esposa, y en toda la rama en la cual nosotros nos desempeñamos aquí en la tierra. Entonces habla diciendo que 9:1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todo extranjero, y estaban en pie, y estando en pie, confesaron su pecado y la iniquidad de sus padres. Había visto una convocatoria de estos líderes, una convocatoria llamándonos a santidad, se podría decir. Una convocatoria en la cual había movido al pueblo a volver a la senda antigua, a volver a los estatutos que Dios había hecho. Y leímos donde decía que se reunieron todos, ya habiéndose separado de aquellas naciones a las cuales Dios había dicho de antemano que no se juntasen. Empezaban a volver su mirada a Cristo, en este caso a Jehová. Habían empezado a volver su mirada a Dios y darle la espalda a las cosas paganas que tenían las otras naciones, que se le habían metido hasta los huesos al pueblo de Dios. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener pendiente en no dejar que las costumbres de afuera se introduzcan en nuestras vidas, porque causa enemistad con Dios. La palabra es clara: si alguno ama al mundo, las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y también la Biblia dice que la enemistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener pendiente, porque este pueblo estaba pasando precisamente por eso, porque empezó a aliarse a cosas que Dios no quería en las cuales ellos se aliaran. Pero este pueblo entonces, en este capítulo, comprende la situación que están viviendo. Dios en su infinita misericordia le da una orden al rey de Siria para que le dé poder a estas personas, Nehemías, para que construya nuevamente el templo, construya nuevamente Jerusalén, los muros de Jerusalén. Pero había una condición que nosotros o ellos como pueblo tenían que cumplir, y era apartarse de las cosas que a Dios no le agradaban. Entonces esta gente se para, toman un día, se ponen de pie ya separándose de aquello que Dios no le agradaba, y comienzan a confesar lo malo que ellos habían hecho. Dice la palabra que empezaron a confesar sus iniquidades. Empezaron a decir: sí, hablé mentira, sí, pequé, sí, hice esto. Empezaron a confesar de una manera tal que esta confesión trajo en sí liberación. Es lo que pasa con nosotros. Cuando confesamos al Señor, eso trae a nosotros liberación. Y dice la palabra en el 3: y se pusieron de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, y cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. O
sea, se habían apartado de sus pecados, digo, de lo que habían hecho, confesaron sus pecados y ahora se agarraron de la palabra. Y dice que en la cuarta parte del día estuvieron escuchando la palabra del Señor, recordando lo que Dios le había dicho desde el principio. Habían estado durante cierto tiempo alejados de la palabra de Dios, por eso estaban en la situación en que estaban, pero hoy quieren construir, quieren crecer, quieren ser liberados. Entonces tomaron la palabra del Señor, la cual es la que permite que tu casa y mi casa permanezca de pie. Entonces dice que durante una parte del día estuvieron escuchando la palabra del Señor, y eso trajo algo en el corazón de cada uno de los que estaban allí, que fue una adoración, una alabanza. Dice que confesaron sus pecados. Entonces la cuarta parte del pueblo, un gran número, entonces empezaron a adorar al Señor. A lo mejor eso no había venido desde hace mucho tiempo, pero en ese momento, cuando escucharon la palabra de Dios, tuvieron que adorar a Dios. Qué bueno cuando nosotros podemos escuchar la palabra del Señor, cuando estamos muchas veces en situaciones difíciles en el día, situaciones difíciles que duran a veces semanas, meses, años, pero cuando escuchamos la palabra del Señor podemos adorar al Señor y olvidarnos de ese momento difícil que estamos pasando, porque sabemos inmediatamente cuando escuchamos la palabra de que Dios es bueno y su misericordia está con nosotros. Entonces este pueblo, después que escuchó la palabra del Señor, salió una alabanza de ellos. Dice la palabra que se levantaron unos cuantos sacerdotes y comenzaron a bendecir y adorar a Dios. Y esto como que se contagia cuando la persona puede bendecir y adorar al Señor, porque empezó a lo mejor por Esdras y por Nehemías y por algunos cuantos del remanente de Israel que no se había torcido, pero mira qué cantidad tan grande de personas, después que escuchó la palabra, comenzaron a adorar. Esto movió que los levitas, alabados el nombre del Señor, también se levanten a adorar y a bendecir al Señor. Entonces hay algo poderoso cuando el pueblo de Dios adora a su Dios. Y alabados el nombre del Señor, empezaron estas personas a adorar al Señor. Y empezaron a bendecirlo de tal manera que tuvieron que plasmar la alabanza en la Biblia de lo que esta gente empezaron a decir aquel día. ¿Cuánto quieren dar una alabanza a Dios que haya que escribir de ella? Esto hicieron esta gente. Dieron una alabanza que tuvieron que escribir en la Biblia lo que esta gente estaban diciendo aquel día. Qué poderoso, ¿eh? Qué alabanza tan genuina y tan sublime llegó hasta los cielos. Es la misma alabanza que Dios demanda de su pueblo. Dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si esos adoradores aparecen y adoran en espíritu y en verdad, oye, esas palabras tendrán que ser escritas, no sé en qué libro, pero tendrán que ser escritas. Porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios busca. Y se escribió la alabanza de esta gente. Y empezaron a remembrar todos los bienes y la misericordia que tuvo Jehová para con ellos, el pueblo de Israel. Qué bueno es Dios, ¿eh? Tuvieron que empezar a remembrar desde Abraham, como el Señor lo llamó, como el Señor lo sacó de tierra de Ur, como el Señor le cambió el nombre, como el Señor lo empezó a bendecir, como el Señor estuvo no solamente con Abraham, sino también con su descendencia que estuvo en Egipto, como el Señor le multiplicó en Egipto, como a pesar de que estaban siendo esclavizados, siempre contaron con la presencia del Señor, aunque por momentos ellos no la veían, y como ellos en su aflicción clamaron al Señor, y en su aflicción